Por aquí traigote hoy al canal un nuevo fanfic de Boku no Hero, el cual se llama o titula con el nombre de ¿Qué hubiera pasado si Izuku es rechazado por quien le gusta en frente de todo su salón? Temporada número 1 de esta nueva historia o fanfic de Boku no Hero. No dejar tu like, compartirlo con los amigos. Te recuerdo que abajo en la descripción de este video encontrarás el nombre del autor y el nombre original del fanfic, además de un enlace directo a la página del autor que puedas apoyarle, visitarle su demás fanfic si seas tú así. Ya ven, por último, solo te invito a que puedas suscribirte aquí en el canal y por la campanita para que si no te pierdas nuevos fanfic y videos de Boku no Hero que estaré trayendo muy pronto por aquí en el canal próximamente. Ahora bien, te dejo con el nuevo fanfic titulado ¿Qué hubiera pasado si Izuku es rechazado frente a todo su salón? Temporada número 1 de este nuevo fanfic de Boku no Hero. Ahora sí demos comienzo a esta nueva historia o fanfic del anime de Boku no Hero, comenzando con esta parte o temporada número 1. El mundo era cruel. Midoriya Izuku lo sabía. También sabía que él no podía cambiar eso. Pero, cuando el mundo es una mierda, las personas terminan haciendo estupideces que cambian su vida para siempre. Izuku miró el reloj. Siempre llegaba temprano. Tenía 12 años y era conocido como un Kirkles, una persona sin don. Un chico normal. Pero en un mundo donde el 80% de la población tiene uno, él no era más que un marginado. Por eso decidió volcarse a los estudios. Su rutina era sencilla: estudiar, ver cosas de héroes, dormir, repetir. Siempre era el primero en llegar a clase, como hoy. Al entrar a secundaria pensó: perfecto, llegué 10 minutos antes. Y entonces la vio, ella, Hirou Kyoka. La chica que le gustaba desde primaria. Habían sido compañeros desde entonces. Para Izuku, ella era genial y hermosa, presidenta del club de rock ligero, de actitud fría y mirada intensa. Cada vez que la veía, se le aceleraba el corazón, intentaba no cruzarse con ella. Sabía que Kyoka no sentía nada por él. De hecho, probablemente lo detestaba. Todo por algo que ocurrió en primaria. Izuku, en un intento torpe por hablarle, terminó tropezando y rompiendo su guitarra. Ella se enfadó tanto que le gritó delante de todos. Pero el maestro malinterpretó la escena, creyó que Hirou estaba acosando a Izuku, y la suspendieron por una semana. Desde entonces, ella lo odiaba. No se lo decía directamente, pero él lo sabía. Lo sentía. Aún así, él seguía pensando que era increíble. El día transcurrió con normalidad. Izuku tomaba notas, y de vez en cuando, la miraba de reojo durante Historia de los Dones. En su cuaderno escribía pensamientos. Era su forma de soltar todo lo que no podía decir en voz alta. Escribía con rapidez, perdido en su mundo, hasta que una voz lo trajo de regreso. Midoriya, dijo la profesora Ogata con tono seco. Es la tercera vez que te pido que hagas la pregunta 3, pero parece que estabas distraído. A ver si lo anotaste ahí. Se acercó a su pupitre. Profesora Ogata, por favor, no lo lea, suplicó Izuku, alarmado. Ya dije que si alguien escribe en clase sin permiso, leeré en voz alta. No hay excepciones, ni siquiera para el mejor alumno. Seguro todos quieren saber qué es tan importante. Sin más, levantó su cuaderno y comenzó a leer. Me encanta su cabello morado y esa actitud ruda. Me pareces una chica muy hermosa. Me siento mal por haberte roto la guitarra, pero sé que eres inalcanzable para mí. Además, creo que tu don es el más impresionante de todos. Espero poder escuchar tu voz cantando. Eso me haría el más feliz. Me gustas, Kyoka. Risas. Risas por todas partes. Izuku deseó desaparecer. La profesora, al notar lo que había hecho, apenas pudo murmurar. Bien, sigamos con la clase. Izuku se atrevió a mirar de reojo a Kyoka. Ella lo miraba con asco. No vuelvas a mirarme. Qué repulsivo. Sí. El mundo era una mierda. Y como si fuera poco, Bakugo, su abusador de siempre, le murmuró al pasar. Te espero en el descanso. Te demoras y te doy doble. En la hora del almuerzo, Izuku yacía en el suelo del patio, sangrando. Bakugo se inclinó junto a él y le susurró. Que esto te enseñe a no levantarle la mirada a una chica como Hirou. Me gusta, y tú no eres más que basura sin don. No tienes derecho ni a respirar el mismo aire que ella. Izuku sabía que Bakugo era un niño mimado por su poder. Si le gustaba algo, lo tomaba. Y si se cansaba, lo tiraba. Como basura. Y eso le molestaba. Le hervía la sangre. Pero no podía hacer nada. No tenía un don que lo respaldara. Se levantó del piso como pudo, miró alrededor, y se fue al baño. Cerró la puerta de un cubículo y se sentó en el inodoro, sollozando en silencio. Bastardos. Los odio. A todos.
Malditos idiotas que se sienten mejor burlándose del débil. Y la profesora Ogata, qué malvada. En eso, escuchó voces. Otros chicos entraban al baño. Izuku contuvo la respiración. Oye, ¿qué te pasó en la lengua? Preguntó uno. No me digas que usaste trigger, dijo otro con tono burlón. Ja. Me descubriste, respondió el segundo. Lo usé ayer para partirle la cara a un idiota. Es una locura. Sientes el poder correr por tu cuerpo. Izuku frunció el ceño. ¿Trigger? ¿Y solo aumenta tu don? Preguntó el primero. Sí. Es como sentir que puedes con todo. Aunque escuché que si un Kirkles se inyecta 3 dosis, podría obtener un don temporal. Dura como una semana, pero nunca lo he visto con mis ojos. Izuku aguzó el oído. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó el otro, curioso. En el distrito de Shibuya. Calle Yarikawa, cerca de la estación, en un callejón. Lo vende un tipo que se hace llamar el curandero. Vámonos, ya va a sonar el timbre. Izuku se quedó en silencio, inmóvil. ¿Es una tontería, o no? ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente puedo tener un don, aunque sea por poco tiempo? En clase, el profesor hablaba de ecuaciones como si nada. Pero Izuku estaba en otro mundo. Su mirada estaba vacía, sus pensamientos giraban en espiral. Quiero saber si es real. Aunque sea una semana. Aunque me cueste todo. Quiero hacerles pedazos la cara. A todos. Su mirada se oscureció. Clavó el lápiz en la hoja hasta que la rompió. El profesor lo notó. ¿Midoriya? ¿Todo bien? Sí, ¿puedo ir al baño? Ve, dijo el profesor, el cual estaba desconcertado. Izuku se levantó. Caminó hacia la puerta. Sus pasos eran silenciosos, pero en su mente, era un caos. Izuku caminó hacia su casillero sin decir palabra. Tomó sus cosas, cerró la puerta con un leve clic, y por primera vez en su vida, se escapó de clases. Tuvo que esquivar a un par de profesores, esconderse tras unas columnas y finalmente trepar el muro trasero de la escuela, sintiendo cómo sus manos se quemaban con el concreto rugoso. Pero lo logró. Ahora estaba sentado en el tren, con el uniforme algo sucio, el corazón palpitando con fuerza y la vista perdida en el paisaje que pasaba fugaz por la ventana. El murmullo del vagón y el leve traqueteo de las ruedas sobre los rieles le daban un extraño consuelo, hasta que una voz lo sacó de su ensimismamiento. Vaya, ¿un niño viajando solo a estas horas? Dijo una mujer de cabello verde encendido, literalmente envuelto en fuego. Izuku se volteó. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. La reconocía de inmediato. Burning, la heroína de fuego, compañera de Endeavor. Había visto sus hazañas en las noticias más de una vez. Hola, murmuró, bajando la mirada. Ella lo observó unos segundos, con una ceja en alto. Tranquilo, chico. Hoy es mi día libre. No voy a detenerte ni a darte un sermón. Pero dime, ¿qué haces aquí a esta hora? Nada, respondió Izuku con un tono apagado. Burning ladeó la cabeza, cruzándose de brazos. ¿En serio? Porque a mí me parece que te estás escapando de clases. Izuku suspiró, sin la energía para mentir. Quizás lo hago. Vaya, no creí que lo admitirías tan fácil, dijo ella con una media sonrisa. Es que ya lo sabes, respondió Izuku con la mirada clavada en el suelo. ¿Para qué negarlo? Burning se quedó callada unos segundos. Lo observó con más atención. Había algo en ese niño, algo en su expresión cansada, su ropa mal arreglada y su voz sin fuerza, que le provocó un leve nudo en el estómago. ¿Tuviste un mal día? Izuku no contestó. Solo asintió, apenas. Bueno, dijo ella, apoyando la espalda contra la pared metálica del vagón, no soy tu madre, ni tu profesora, pero si te metes en problemas, asegúrate de que valga la pena. A veces uno toma decisiones estúpidas y no hay marcha atrás. Izuku la miró. Esa frase lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como si Burning supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Lo sé, susurró. El tren siguió su curso. Burning no preguntó más. Izuku, en silencio, apretó los puños sobre sus rodillas mientras el paisaje urbano comenzaba a dar paso a calles más estrechas y oscuras. Shibuya estaba cerca, y con ella, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Las luces de neón parpadeaban sobre las calles húmedas de Shibuya. La estación estaba llena de ruido, movimiento y gente apresurada, pero Izuku no se fijaba en nada de eso. Solo tenía en mente una dirección, una tienda cerca de la estación, y un callejón al lado. Tal como escuchó en aquel baño. Caminó con la capucha del uniforme subida, los hombros tensos, sintiendo cada latido como un tambor en su pecho. Sus pies lo llevaron hasta la esquina mencionada.
Justo ahí, junto a una máquina expendedora rota y una pila de cajas mojadas, un tipo encapuchado se deslizaba hacia el interior de un estrecho callejón. Izuku dudó solo un segundo, y luego respiró hondo y lo siguió. El callejón era oscuro y apestaba a humedad y cigarrillo barato. No se veía nada al fondo. Dio un paso. Otro. Y de pronto, algo lo sujetó violentamente por el cuello. GHHK. Jadeó, sorprendido. Del antebrazo de un hombre oculto entre las sombras, brotaron cuchillas metálicas que rozaron su mejilla. Sus ojos brillaban como si disfrutara el miedo ajeno. Habla. ¿Qué buscas? Respuesta incorrecta y te rebanó la cara. Izuku apenas podía respirar. Sus manos temblaban, pero aún así logró decir, con la voz quebrada. Te escuché, que vendes Stringer. Quiero comprarte. El tipo se quedó inmóvil por un segundo. Luego rió. Una risa ronca, desagradable. Vaya, debiste haber empezado por ahí, niño, dijo soltándolo de golpe. Izuku cayó al suelo, tosiendo. Casi te rompo el cuello por andar de bocón. Izuku lo miró desde el suelo, jadeando. El hombre chasqueó la lengua. Ven, sigue al curandero. Te mostraré mi humilde tiendita. Mientras el hombre se daba media vuelta, Izuku se levantó con dificultad. El miedo seguía allí, clavado en el pecho, pero algo más comenzaba a crecer también. Una mezcla de adrenalina, rabia, y una oscura curiosidad. ¿Y si era cierto? ¿Y si podía tener un don, aunque fuera solo por una semana? Avanzó detrás del hombre, más profundo en la oscuridad. El callejón olía a metal oxidado, sudor seco y basura. Al fondo, una puerta de acero se abrió con un chirrido. Izuku entró tras el curandero y descendió por unas escaleras estrechas y húmedas. Lo que encontró al llegar abajo parecía más un búnker clandestino que una tienda. La habitación estaba iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. Dos hombres ya lo esperaban dentro. Uno tenía un bozal de metal cubriéndole la mitad del rostro. El otro era enorme, con púas incrustadas en la piel de su cara como si fueran parte de su kirk. Ambos lo observaron sin decir palabra. El curandero se dejó caer en un viejo sofá desgastado frente a Izuku y cruzó una pierna con tranquilidad, como si ya supiera lo que el chico iba a decir. Bien, hablemos de negocios, dijo con una sonrisa torcida. Dime, chico, ¿para qué quieres Stringer? Izuku tragó saliva, intentando sonar firme. Yo, quiero comprarlo para... No terminó. El corpulento lo sujetó con fuerza por los brazos, inmovilizándolo. El del bozal se acercó y le levantó la camisa. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, pensó que lo iban a lastimar o algo peor. Tranquilo, dijo el curandero con tono casual. Solo estamos revisando si llevas un micrófono oculto. Políticas de la casa, ya sabes. No me gusta tener policías husmeando. Tras unos segundos tensos, los tipos lo soltaron. Izuku se sobó los brazos, aún con el corazón latiendo desbocado. Estás limpio. Bien. El curandero se reclinó y chasqueó los dedos. Entonces, vienes por Stringer. Supongo que te explicaron qué es, pero igual, te lo dejo claro. Hizo una pausa, mirando a Izuku como si estuviera evaluando su alma. Stringer es una droga que potencia tu don más allá de sus límites. Y sí, da poder. Mucho poder. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas quieres? 1, 2, 3 para jugar al valiente. Izuku respiró hondo y dijo con voz firme. Quiero 30. Un silencio denso cayó en la sala. Los dos matones se miraron. El curandero entrecerró los ojos. Escucha, niño, odio a los revendedores. Así que más vale que tengas una buena razón para pedirme 30 malditas dosis. Izuku lo miró directo a los ojos. No intentó fingir nada. Escuché que si un Kirkles usa 3 dosis a la vez, puede obtener un don por una semana. Quiero intentarlo. El curandero lo observó un largo momento. Su mirada pasó de análisis a una extraña mezcla de respeto y lástima. Así que eres uno de esos, sin don. Y estás desesperado. Izuku no respondió. Su rostro lo decía todo. Moretones frescos, el labio partido, la mirada oscura. ¿Quieres dañar a los que te golpean? ¿No es así? Dijo el curandero, sin rodeos. No, solo quiero defenderme, murmuró Izuku, bajando la vista. No me mientas. El curandero se incorporó. Estás todo sucio, hecho mierda, seguro alguien fuerte te partió la cara. ¿Y ahora vienes a buscar poder? Te entiendo. Lo he visto antes. Demasiadas veces. Izuku apretó los puños y asintió. Sí. El curandero sonrió. Lo sabía. Se volvió hacia una mesa oxidada, abrió una caja de metal y sacó un pequeño maletín negro. Muy bien, hablemos de precios.
El trigger lo vendo a 10.000 yenes por dosis. 30 dosis son 300.000. Y por compras grandes sin cita previa, hay un recargo del 30%. Total, 390.000 yenes. Izuku se congeló. Esa cantidad era ridícula. Ni siquiera sabía que la droga era tan cara. Tu cara me lo dice todo, rió el curandero. No tienes ese dinero, ¿verdad? Izuku no respondió. Bueno, podemos arreglarlo. El curandero se volvió hacia él con una sonrisa retorcida. Te daré las dosis ahora. Gratis. Pero me las pagarás en 4 días. ¿Y si no puedo? Preguntó Izuku, aunque ya sabía la respuesta. El curandero no dudó. Entonces venderé todo de ti. Y créeme, en este mundo valen más que tus promesas. Izuku se levantó de golpe del sofá. Sus piernas temblaban. El sudor le corría por la frente y sentía un nudo en el estómago. La caja con las 30 jeringas seguía abierta, brillando como una promesa, o una sentencia. ¿Realmente vale mi vida un don? Murmuró para sí mismo, casi sin darse cuenta. El curandero lo observó con calma, como un depredador que ya ha visto a cientos caer en la misma trampa. Lo entiendo, dijo, encogiéndose de hombros. Eres solo un niño asustado. No suelo hacer tratos con esa clase de personas. Los que dudan no sobreviven en este mundo. Pero dime algo. Dio un paso hacia él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ese chico que te dejó la cara así, seguro que miró como si fueras basura. ¿No es cierto? Izuku bajó la mirada, sus manos cerradas en puños. El recuerdo de Bakugo, sonriendo mientras lo golpeaba, ardía en su mente. ¿No te gustaría hacer lo mismo con él? Susurró el curandero con voz suave, venenosa. ¿No te gustaría ser tú el que golpea esta vez? ¿El que impone miedo, el que se siente poderoso, el que manda? Izuku tragó saliva. Cada palabra se le clavaba como una espina. El corazón le latía con fuerza. Lo deseaba, no por venganza, o al menos eso se repetía. Lo que él quería era justicia. Poder. Un mínimo de respeto. Algo que el mundo siempre le había negado. Yo, balbuceó, con la voz temblorosa. Yo no quiero ser como ellos. ¿Seguro? Dijo el curandero, inclinándose hacia él. ¿Seguro que no quieres ver sus rostros llenos de miedo, por una vez? ¿Que no quieres gritarles que ya no eres el débil, que ahora tú eliges quién sangra? Izuku levantó la cabeza. Sus ojos, aún húmedos, se oscurecieron ligeramente. Quiero que me dejen en paz, susurró. Quiero poder decirles que no soy su juguete. Que no soy basura. Entonces esta es tu oportunidad, dijo el curandero, y señaló las jeringas con un gesto lento, casi solemne. 3 dosis. Un don por una semana. Una sola semana para demostrarle al mundo quién eres. Para pelear de verdad. Para tomar lo que mereces. Izuku miró las jeringas. Su reflejo tembloroso le devolvía la mirada desde el metal de una de ellas. La voz de su madre, de sus héroes favoritos, de su yo más puro, gritaba que no. Pero había otra voz, una más rota. Una que ya había sido pisoteada demasiadas veces. Y esa era la que habló. Yo, lo haré. Izuku no iba a volver a ser débil. El curandero sonrió satisfecho y chasqueó los dedos. Así me gusta. Punkea, dale sus dosis. El tipo corpulento con las púas en el rostro abrió un maletín negro. Su interior era frío y organizado, con 30 jeringas colocadas como si fueran instrumentos quirúrgicos, brillando bajo la tenue luz del sótano. Punkeat se lo entregó sin decir palabra. Izuku lo tomó con manos temblorosas. El peso del maletín era extraño. Como si contuviera más que solo esa sustancia. Contenía su esperanza. Su desesperación. Su condena. Cuando se dio la vuelta, el curandero le sujetó la muñeca con fuerza. Recuerda, mocoso, le dijo con tono gélido, ya sin sonrisas falsas. 4 días. Ni uno más. Si no me pagas, más te vale que alguien rece por ti. Y con una palmadita burlona en el hombro, lo despidió. Gracias por tu compra. Izuku salió tambaleándose del local, con la garganta seca y el corazón a 1000. Caminó hasta un callejón alejado, entre bolsas de basura y ladrillos manchados. Allí se agachó, abrió el maletín y sacó 3 jeringas. Su respiración era inestable, pero su decisión, firme. Es hora, susurró. Se inyectó las 3 dosis, una tras otra. No hubo placer. No hubo euforía. Solo un dolor brutal, como si su cuerpo se contrajera desde dentro, los músculos ardiendo, los huesos crujiendo. Cayó de rodillas jadeando, pero resistió. Esperó algo. Pasaron minutos. Nada. Intentó correr, saltar, emitir energía de sus manos, pero nada funcionaba. No tenía don. No sentía ningún cambio.
La desesperación se apoderó de él. «Vamos, maldita sea», gritó. Sacó otra jeringa. Se inyectó. Nada. Otra. Nada. Otra. Nada. Así siguió, uno tras otro, hasta que solo quedó una. Estaba sudando frío, el corazón desbocado, y un zumbido agudo le perforaba el oído derecho. Su cabeza le dio un espasmo de dolor. Estaba al borde del colapso. Respiraba entre sollozos, temblando. «Voy a morir, me va a matar», murmuró. Se dejó caer contra la pared húmeda y sucia. Abrazó sus rodillas. Y lloró. Por su madre. Por él. Por todo lo que no pudo ser. Por haberse dejado engañar. Y entonces, una voz rasgó la noche. «Cállate de una vez». Izuku alzó la vista de golpe. Unos metros más allá, entre los desperdicios, había un hombre con una bata de laboratorio sucia, barba descuidada y ojeras profundas. Estaba escarbando en un contenedor de chatarra. «¿Qué?», susurró Izuku. «Maldito mocoso», refunfuñó el hombre, mirándolo con fastidio. «Déjame buscar en paz». Izuku, agotado, roto, ya no tenía filtros. «Vete a la mierda», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué dijiste, mocoso?». Izuku lo miró con rabia, con lágrimas en los ojos, con toda la frustración acumulada en años. «Que te vayas a la mierda con tu basura. Déjame llorar. Mi vida es una mierda y ahora por idiota me van a matar». El hombre se detuvo. Por primera vez, lo miró de verdad. Se acercó, dejando el montón de chatarra a un lado. Se agachó frente a él. Lo observó con una mezcla de asco, curiosidad y griega. «Algo más. A ver, cuenta. ¿Qué hiciste, mocoso?». Izuku, temblando, le contó todo. Lo del Trigger. El curandero. La deuda. Y que no tenía don. El hombre escuchó en silencio. Ni una interrupción. Ni una palabra. Cuando Izuku terminó de hablar, bajó la cabeza. Esperaba una burla, un golpe, o que simplemente lo ignorara. Pero entonces, el hombre gruñó con fastidio. «Niño, eres un idiota, eso fue una estafa». Izuku alzó la vista, confuso. «¿Qué? Dicen esa mierda para que los desesperados como tú gasten dinero, se mueran por sobredosis y luego vender. ¿Cuánto te inyectaste?». Izuku murmuró con vergüenza. 29. «Buen chiste», dijo el hombre sarcásticamente, «pero dime la cantidad real». Entonces, su mirada bajó al suelo. Allí, tirados como pruebas de una locura irreversible, yacían 29 frascos vacíos. El silencio fue pesado. El hombre lo rompió con una sola palabra. «Sígueme». Le tomó del brazo y tiró de él. Izuku intentó resistirse, asustado. «Espera. Cállate y hazlo», rugió el desconocido, sin darle opción. «Si no vienes ahora, morirás». Izuku tembló. La parte racional de su mente gritaba que no confiara en un extraño. Pero también sabía que iba a morir. Seguirlo ya no le parecía peor que quedarse, así que lo siguió. Cruzaron calles vacías, pasaron por zonas olvidadas de la ciudad y llegaron a una zona industrial abandonada. Las sombras de las fábricas desiertas parecían tragarse la luz del atardecer. Allí, el hombre movió un viejo mueble oxidado, revelando una puerta de acero con un escáner de huellas. «¿Qué es esto?», susurró Izuku. «Mi casa», respondió el hombre con una sonrisa torcida. El escáner brilló en verde. La puerta se abrió con un chasquido hidráulico. Dentro había un laboratorio oculto. Viejo, pero lleno de máquinas, pantallas, tanques, y una mesa quirúrgica. «Muy bien, mocoso. Fui científico. Y te haré un estudio completo». Izuku parpadeó. «¿Por qué?». El hombre encendió luces sobre la mesa mientras preparaba instrumentos. «Para ver si tu cerebro no se derrite». «¿Qué?». «Te inyectaste 29 malditas dosis. ¿Tienes idea de lo que eso significa?». Izuku negó con la cabeza, temblando. «Una persona común puede soportar una dosis. 2 o más pueden ser letales. Pero 29, eso debería haberte matado, convulsionado o convertido en un vegetal». El hombre sacó una jeringa y le hizo un pequeño corte en el brazo. Con cuidado, tomó una muestra de sangre y la puso bajo un microscopio. Sus ojos se estrecharon al mirar por el lente. Pasaron unos segundos, y entonces, murmuró. «Fascinante». «¿Qué pasa?», preguntó Izuku, con voz baja. El hombre se apartó del microscopio y lo miró directamente. «El Trigger está en tu sistema, pero tu cuerpo lo repele. Lo neutraliza. Nunca había visto algo así. Es como si tu ADN tuviera un escudo integrado». Izuku tragó saliva, atónito. «¿Eso es bueno?». «Niño», dijo el hombre, encendiendo un cigarrillo con una chispa de emoción en los ojos, «tú no eres solo raro. Eres único. Y puede que seas justo a quien he estado buscando». «¿Qué?».
murmuró Izuku, confundido. El hombre lo tomó por los hombros con fuerza, sus ojos brillando con intensidad bajo el neón del laboratorio. Tuan es la clave para mi experimento final. Y si me ayudas, te ayudaré. Izuku dudó, su cuerpo temblando por todo lo que había vivido ese día. No sé, susurró. Mira, pequeño idiota. Le cortó el hombre con un tono entre exasperado y burlón. Confiabas en un maldito que te amenazó, y ahora dudas de mí, que te ofrezco una salida real a esta mierda que te metiste solo. Izuku bajó la mirada, tragando saliva. ¿Y para qué me necesitas? ¿Qué quieres de mí? Verás, dijo el científico, dándose la vuelta y encendiendo una vieja computadora, Tuan tiene algo único. Lo que sea que hay en ti, neutraliza el trigger como si no le afectara. Tu sangre podría ser la base de algo nuevo. Por eso te necesito vivo. No lo sé, repitió Izuku, cada vez más perdido. El hombre chasqueó la lengua. Eres molesto. Pero te lo dejaré claro. Tienes dos opciones. O gastas tus últimos 4 días de vida llorando y esperando que vengan a despedazarte y venderte, o trabajas conmigo, y quizás vivas lo suficiente como para no morir joven. Izuku lo miró, boquiabierto. Piénsalo. Y vuelve mañana, añadió el científico con desdén mientras volvía a su mesa de trabajo. Ahora lárgate. Izuku salió tambaleando del laboratorio oculto. Afuera, el sol ya había caído. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si el mundo siguiera sin él. Sentía que había cometido la mayor estupidez de su vida, y aún así, sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado. Hundido. Y en la peor mierda de su vida. Al llegar a casa, Izuku abrió la puerta con lentitud. Su madre estaba en la sala, esperándolo con el ceño fruncido y los ojos cargados de preocupación. Izuku. Exclamó al verlo. Me tenías preocupada, llegaste muy tarde. ¿Pasó algo? No, nada, respondió él, con un tono seco, sin mirarla. Izuku. Insistió ella, notando su actitud distante. ¿Estás bien? Si te pasa algo, por favor, dime. Te dije que no. Gritó de pronto, como un estallido contenido durante horas. Su madre dio un paso atrás, sorprendida. Izuku tragó saliva al instante, bajó la voz y agregó. Lo siento, es que, me caí por las escaleras esta mañana y después salí a caminar al parque para despejarme, perdón. Estoy cansado. Voy a dormir. Izuku, espera un momento. Pero él ya había cerrado la puerta de su cuarto. Cayó pesadamente en su cama, con la mirada vacía pegada al techo. En su pecho, una mezcla de miedo, culpa y desesperación no lo dejaba respirar. Las palabras del científico resonaban en su cabeza, al igual que la amenaza de muerte del curandero. ¿Y ahora qué hago? Susurró, sintiéndose más solo que nunca. Izuku no durmió en toda la noche. Se revolcó entre las sábanas, con la mente atrapada en un remolino de pensamientos. El dolor, la culpa, la desesperanza. La habitación se sentía como una celda. Cada sombra, cada tic del reloj, era una cuenta regresiva hacia su final. Cuando el amanecer asomó, solo pudo suspirar. Se vistió con desgano, cada prenda pesando como si cargara piedras. Bajó en silencio, evitando ver a su madre. No podía soportar su mirada, no después de todo lo que había hecho. En la calle, mientras caminaba hacia la estación, sacó su celular. Con manos temblorosas, abrió la aplicación del temporizador y programó 3 días exactos. 3 días, era el tiempo que le quedaba antes de que lo vinieran a buscar. Lo miró por un largo momento, como si el temporizador fuera una sentencia grabada en piedra. Pero al llegar frente a la entrada de su secundaria, se detuvo en seco. Sus piernas comenzaron a temblar. El peso de la realidad cayó sobre sus hombros como una losa. No quiero morir, susurró, y con un impulso lleno de rabia y miedo, lanzó su celular contra el suelo. El aparato estalló en pedazos. Sus rodillas cedieron. Cayó al pavimento frío, cubriéndose el rostro con las manos. No estoy listo, murmuró, entre lágrimas ahogadas. No quiero morir, no así, no solo. Mientras los estudiantes pasaban por su lado sin prestarle atención, Izuku permanecía arrodillado en el suelo, hecho pedazos, en un mundo que parecía no tener un lugar para él. Sus dedos tocaron los restos del celular, roto como él mismo, y simplemente se levantó. Sin decir nada, se dio media vuelta y caminó con pasos tambaleantes rumbo a ese laboratorio sucio, escondido en el rincón más podrido de la ciudad. No sabía si iba en busca de ayuda, o simplemente de una excusa para seguir respirando. Desde lejos, alguien lo había visto. Hirou, que caminaba hacia la escuela, lo reconoció a lo lejos. Se detuvo. La forma en la que se había desplomado. Su mirada perdida, y luego su dirección.
Algo no estaba bien. Muy mal, en realidad. Frente a la puerta oxidada del laboratorio, Izuku golpeó con fuerza. Oye, vagabundo, ábreme. Estoy aquí, ábreme, maldición. Pero antes de poder dar otro golpe, la puerta se abrió de golpe y un puño le dio de lleno en la cara, haciéndolo tambalear. Vuelve a llamarme así y te meto veneno en la médula espinal, mocoso. Llámame profesor, ¿quedó claro? Dijo el científico, con esa barba desordenada y ojos cansados pero intensos. Izuku, sobándose la mejilla, asintió con fastidio y entró. El lugar olía a químicos, grasa vieja y metal quemado. Muy bien, así que decidiste ayudarme, dijo el profesor mientras cerraba la puerta con seguro. Escucha, primero que nada, no eres más que una fuente de muestras y mi asistente. No te confundas. Ajá, respondió Izuku con voz apagada. Y tú solo me das el dinero para pagar mi deuda. Luego desaparezco. El profesor sonrió con cinismo. Claro. Primero me vas a dar 1 litro de tu sangre. Luego empezamos. Ponte ese traje químico. Rápido. Izuku lo miró de reojo, pero obedeció. Mientras se enfundaba en el traje, no dejaba de pensar en lo absurdo de todo. Hace unos días solo quería un don. Ahora, estaba vendiendo su sangre a un loco de bata sucia para no terminar en un barril. Y lo peor, es que ya ni siquiera sabía si eso le importaba. Mientras Izuku observaba con incomodidad la bolsa de sangre recién extraída, preguntó con voz apagada. ¿Y qué tiene de especial mi sangre? El profesor, ajustando unos lentes rotos que ni siquiera parecían tener aumento, respondió mientras tecleaba con rapidez. Porque, idiota, estudié la pequeña muestra que saqué anoche, y vi que tienes una resistencia en tu ADN que no es normal. Verás, el trigger funciona alterando el gen del don. Básicamente, fuerza su multiplicación a niveles absurdos, provocando que el cuerpo se sobrecargue. Cuando alguien usa más de una dosis, ese gen se multiplica tanto que o se mueren, o les queda el cerebro hecho papilla. Izuku tragó saliva, aún con los recuerdos de ese dolor insoportable en su pecho. ¿Y tú, pequeño idiota?, añadió el profesor con un tono burlón, por no decir grandísimo idiota, te inyectaste esa droga sin tener don. Seguro sentiste como si algo en tu interior se comprimiera, ¿no? Izuku asintió, incómodo. Eso pasa porque la droga intenta forzar un gen que ni siquiera tienes. Imagina querer ir al baño, sin tener ganas. Ey, no necesitaba una imagen tan desagradable. Protestó Izuku con una mueca. ¿Te aguantas?, respondió el profesor, ignorando completamente el comentario. Ahora, para alguien sin don, el trigger puede ser letal con una sola dosis. 3 son muerte segura. Y tú, sobreviviste a 29. ¿Sabes lo que eso significa? Izuku solo negó con la cabeza, cansado. Significa que tu ADN tiene una resistencia y adaptabilidad absurda. Casi antinatural. Por eso, si logro mezclar tu código genético con mi obra maestra, el compuesto ETF, podría provocar un avance abismal. Izuku alzó la ceja, intrigado. ¿Y qué es ese compuesto? No necesitas saberlo, respondió seco. Pero ya que preguntas. En ese momento, el profesor encendió una enorme pantalla en la pared del laboratorio. Se mostraba una imagen en vivo desde un microscopio, una cadena de ADN pulsando, rodeada por un líquido denso de color oscuro. Esto, niño. Es el ADN de un sujeto muy poderoso, un villano atroz. No preguntes cómo lo conseguí. Lo importante es que, al exponerlo al ETF, su estructura colapsa. Lo destruye. Literalmente lo descompone desde adentro. La pantalla mostró cómo los fragmentos de ADN se rompían y disolvían. Pero, si uso la descarga adecuada, continuó con un brillo loco en los ojos, y aplico la frecuencia de tensión que tu ADN soporta, podría estabilizar el ETF. Y eso, mocoso, sería historia. Poder verdadero. Ciencia real. Una revolución. Izuku seguía sin entender la mitad, pero podía notar la obsesión del sujeto. Ahora, tu trabajo como mi asistente será anotar las frecuencias que voy a probar. A medida que el ADN se exponga, tú observarás los resultados y harás una tabla de viabilidad. ¿Entendido? Izuku levantó la mano lentamente, pero el profesor ya había empezado a conectar cables y murmurar fórmulas. No hay preguntas, ponte a escribir. Gritó. Izuku bajó la mano y pensó para sí. Maldito vagabundo, ¿en qué demonios me metí? Mientras las horas pasaban, el laboratorio se llenaba de chispas, pitidos y el sonido constante de teclas siendo golpeadas con frustración. El profesor había intentado una y otra vez estabilizar el compuesto ETF con el ADN de Izuku, sin éxito. Cada intento terminaba igual. La sangre de Izuku se evaporaba en cuanto el compuesto era expuesto a la descarga de tensión.
El experimento ya iba por el intento número 156. El profesor, exasperado, murmuraba para sí. Maldita sea. ¿Por qué se desintegra justo al final? Izuku, que ya estaba harto de ver su sangre arder y desaparecer, se atrevió a decir. ¿Y si pruebas con frecuencias más bajas? El profesor ni lo miró. Niño, no te traje aquí para que opines. Pero Izuku insistió, cruzado de brazos. Solo digo, se desestabiliza cuando recibe una descarga fuerte. Tal vez si usas menos tensión, el compuesto no colapsa. Sería menos agresivo, y más estable. Hubo un silencio incómodo. El profesor lo miró de reojo, molesto, pero pensativo. HMPH, si tienes razón, mocoso, comeremos hamburguesas más tarde. Pero si no, tú lavas los tubos con la lengua. Mientras realizaba el intento 157, cambió el parámetro de la máquina, ajustando las descargas a una frecuencia mínima. Por unos segundos, no pasó nada. Pero entonces, en la pantalla del microscopio, el EZ comenzó a mezclarse lentamente con el ADN de Izuku. Sin estallidos. Sin desintegración. Lo lograste. Gritó el profesor, alzando ambos brazos como un loco. Funcionó. Funcionó, mocoso. Finalmente algo funcionó. Ja 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 ja. Izuku, algo aturdido por tanto alboroto, sonrió levemente. No hay problema, supongo. Se sentó en una silla cercana, suspirando al fin con algo de alivio. Pero su descanso duró apenas unos segundos. ¿Qué haces? Espetó el profesor con ceño fruncido. Descansar. Respondió Izuku, desconcertado. Levántate. Esto fue solo el principio. Necesitamos al menos 300 muestras más. Esto fue solo la primera fase. 300. Repitió Izuku con ojos desorbitados. Claro. Esta fue la parte fácil, niño. Las fases 2 y 3 serán mucho más inestables y los resultados mucho menos predecibles. ¿Quieres hacer todo desde cero si se arruina por error? ¡No! Así que mueve ese trasero. Ahora eres parte de la ciencia. Izuku se tapó la cara con ambas manos y murmuró. Te odio. Las 300 muestras ya estaban listas y colocadas en su respectivo almacenamiento. Izuku, cansado pero curioso, miró al profesor y preguntó. ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde, respondió sin apartar la vista de los datos en la pantalla. Ahora, mocoso, vamos a comer hamburguesas. Te lo ganaste. Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Y las muestras? Deben reposar al menos 12 horas para que el estado de estabilidad se fortalezca, explicó mientras se quitaba los guantes de laboratorio. Así que tenemos un margen antes de la siguiente fase. Ya en la MC2, sentados frente a una bandeja rebosante de papas fritas y hamburguesas grasientas, Izuku se animó a preguntar. Oye, ¿por qué es tan importante ese experimento? El profesor, con la boca llena, masticó con fuerza antes de responder. Porque ese experimento es mi vida. Es el resultado de todo mi trabajo. Años y años de investigación, de fracasos, de burlas. Si esto funciona, no solo demostraré que tenía razón, también cambiaré el mundo. Izuku frunció el ceño. No hables mientras comes. Es asqueroso. El profesor chasqueó la lengua, luego sin vergüenza alguna le robó las papas. ¿Y tú, por qué querías un don? Izuku se encogió de hombros y desvió la mirada. Primero, para golpear a los idiotas que me hacían la vida imposible. Vaya, qué vengativo resultaste, comentó el profesor con una sonrisa burlona. Pero también, Izuku bajó la voz, apretando los puños sobre la mesa, me gustaría saber qué se siente. Tener un don. Solo un rato. Sentirme normal. No menos. El profesor dejó de comer. Por un segundo, sus ojos parecieron perderse en otro tiempo, como si aquellas palabras hubieran removido un recuerdo doloroso. No dijo nada más al respecto, solo se limitó a bufar. Mocoso molesto. Se recostó en la silla y agregó. Mañana ve a clases, pero apenas te llame, vienes directo al laboratorio. Izuku asintió, pero luego se detuvo. No tengo celular. El mío se rompió esta mañana. El profesor sacó un aparato de su bolsillo. Un viejo celular de botones, resistente y feo, pero funcional. Toma. No es la gran cosa, pero servirá. Mañana te llamo. Izuku lo aceptó, mirándolo con una mezcla de sorpresa y resignación. Gracias. Por la comida también. Mientras se alejaba por la calle, comiéndose lo último de su hamburguesa, el profesor se quedó mirándolo desde la mesa con una expresión casi imperceptible. Una ligera sonrisa. Eres igualito a ella, murmuró, y volvió a comer en silencio. Izuku se sentó en su pupitre como si nada hubiera pasado. Mantuvo la mirada baja, fingiendo atención.
Cuando la profesora Ogata entró al aula, frunció el ceño al verlo. ¿Midoriya?, preguntó sorprendida. ¿Estás bien, muchacho? Me dijeron que desapareciste de la última clase y ayer faltaste. Tú nunca faltas. Izuku asintió con calma. Claro que sí, profesora Ogata. Estoy bien. Ella se inclinó levemente hacia él, bajando la voz. Y, perdón por lo del otro día. No debía serlo. Izuku parpadeó, claramente sorprendido. No hay problema, profesora, dijo sin querer darle demasiada importancia, aunque algo en su voz delataba cierta incomodidad. Las clases transcurrieron con normalidad. El murmullo de los estudiantes, el sonido del marcador en el pizarrón, hasta que, de repente, un ruido totalmente fuera de lugar rompió el ambiente. Un sonido muy raro a todo volumen. Todos se quedaron en silencio, y luego estallaron en carcajadas. Izuku se puso rojo al instante. Buscó desesperadamente en su mochila hasta sacar el celular de botones que el profesor le había dado. El infame tono provenía de ahí. Midoriya. Espetó el profesor de aula, reprimiendo una sonrisa. Sabes las reglas. No se permiten celulares en clase. Fuera. Avergonzado, Izuku salió al pasillo y contestó la llamada. ¿Sí? ¿Qué quiere? Del otro lado se oyó un grito. Oye, mocoso. ¿Vas a contestar o qué? Ya contesté. ¿Y ese tono? Dijo Izuku apretando los dientes. No me hables así, escuincle. No es un tono cualquiera, es una alarma de urgencia. Ven ya. Hay trabajo que hacer. Izuku resopló, colgó, recogió sus cosas y comenzó a caminar por los pasillos. Sabía que estaba a punto de meterse en problemas de nuevo, pero... ¿ya qué? Se escabulló y salió de la escuela rumbo al laboratorio del profesor. En el aula, al notar su ausencia, el profesor dijo. Hirou, ve y dile a Midoriya que regrese. TSH, siempre yo, refunfuñó ella mientras se levantaba. Fue hasta el pasillo y buscó por el corredor. Oye, Midoriya, ya terminó tu castigo, vuelve al salón, dijo sin mucha gana, pero no había nadie. Su expresión se endureció. Se escapó. Murmuró, confundida. Volvió al aula y anunció. Profesor, Midoriya no está. El docente salió, revisó el pasillo y confirmó que, efectivamente, el chico había desaparecido. Se acaba de fugar. ¿Qué le pasa a ese niño últimamente? Dijo, pensativo. Hablaré con él mañana. Mientras tanto, Izuku caminaba a paso rápido por las calles, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Llegó al laboratorio, golpeó la puerta con el dorso de la mano. El profesor abrió de golpe. Te demoraste mucho. Hay trabajo que hacer, mocoso. Muévete. Izuku suspiró. Aquí vamos otra vez. Izuku ajustó su traje químico mientras el profesor revisaba los últimos datos. ¿Qué haremos hoy?, preguntó con voz apagada. Vamos a someter las muestras a condiciones extremas, respondió el profesor mientras conectaba cables y válvulas. Cambios drásticos de pH, temperatura, densidad y presión atmosférica. Necesito observar cómo responde el EXF a diferentes entornos para forzarlo a evolucionar. Izuku se sentó junto al monitor de datos y tomó su libreta. ¿Y yo qué hago? ¿Qué crees, mocoso? Anota todo. Cada fluctuación, cada reacción, cada maldito fallo. Comenzaron. Muestra 001. pH 9,2, temperatura 20 grados, densidad 1,0 G/cm, presión 1 atm. Resultado. Desintegración parcial del compuesto, pérdida de estabilidad en 3,2 segundos. Muestra 014. pH 5,6, temperatura 50 grados, densidad 0,95 G/cm, presión 1,5 atm. Resultado. Reacción violenta, el compuesto se evaporó en segundos. Muestra 217. pH 7,4, temperatura 42 grados, densidad 1,1 G/cm, presión 0,8 atm. Resultado. Mezcla se estabilizó por 11 segundos antes de colapsar. Izuku garabateaba sin parar, cansado y frustrado. Entonces, mientras revisaba las gráficas, dijo. Oye, ¿y si mezclamos valores? Por ejemplo, usar un pH más bajo pero con temperatura alta. Las veces que el EXF duró más fue con combinaciones, no extremos. El profesor resopló. Ayer tuviste suerte, no te emociones, gruñó el profesor, cruzado de brazos. No es suerte, dijo Izuku con firmeza, señalando las gráficas. Mira, con pH ácido y temperatura alta, el EXF se degradó menos. Y cuando usamos una densidad intermedia, la mezcla se estabilizó más tiempo.
Si ajustamos también la presión, podríamos prolongar la reacción antes de que colapse. El profesor lo observó en silencio por un largo momento. Luego, sin una palabra más, giró una perilla, reajustó los tubos y comenzó la prueba. La nueva mezcla burbujeó suavemente. No explotó. No se evaporó. No se quebró. Permaneció estable. TSH, el profesor chasqueó la lengua, pero en su rostro se asomaba una sonrisa casi imperceptible. Bien. Algo funcionó. Sigue anotando. Faltan más de 200 pruebas. Izuku suspiró hondo, apretando su lápiz entre los dedos. Esto apenas comenzaba. Pasaron horas. Izuku, ojeroso pero enfocado, entregó la última hoja con resultados. Todas las muestras listas, anunció. El profesor revisó algunos datos, asintió y dijo en voz baja. Sin duda eres un gran asistente. Izuku parpadeó, confundido. Gracias. No sabía si lo decía en serio o era sarcasmo disfrazado. El profesor no aclaró nada. Se limitó a seguir hablando, con tono más grave. Mañana viene la fase final. Usaremos el catalizador. Será lo que active completamente las propiedades del ETH, y entonces, todo estará listo. ¿Y qué catalizador usará? Preguntó Izuku con desconfianza. El profesor sonrió de lado, como quien guarda un secreto incómodo. Es una sorpresa, pero no tiembles del miedo cuando sepas. Izuku tragó saliva. Me da miedo preguntar más. No importa por ahora. Mañana será el gran día. Con eso, podré estar en paz. La forma en que lo dijo dejó un silencio raro flotando en el aire. Izuku se quitó los guantes mientras se preparaba para irse. Pero al girar para tomar su mochila, algo cubierto con una manta en una esquina del laboratorio llamó su atención. Una forma rectangular. Curioso, levantó un poco la tela. Debajo había varios cuadros y trofeos. Todos polvorientos, olvidados. Leyó un nombre grabado en uno de los premios. Yamada Kenshi. Premios de ciencia, menciones honoríficas, reconocimientos nacionales. Pero lo que más le impactó fue un retrato. El profesor, mucho más joven, bien vestido, afeitado, con una expresión serena. A su lado, una mujer sonriente y una niña de cabello oscuro. Parecía otra persona. Oye, mocoso. La voz del profesor retumbó detrás de él. Izuku se sobresaltó y soltó la manta. Era usted, pero, se ve muy diferente. El profesor bajó la mirada, su voz se volvió más áspera. Sí, supongo. Pero pasaron cosas. Izuku no insistió. Mira, ya vete. Mañana quiero que estés aquí temprano. Te daré tu paga y después, harás lo que quieras. Izuku asintió, tomó su mochila y salió del laboratorio. Pero mientras caminaba por la calle, el nombre Yamada Kenshi se repetía en su mente. No sabía por qué, pero sentía que tenía que investigar quién había sido ese hombre, y qué lo había convertido en lo que era hoy. Izuku llegó a casa tarde otra vez. Al abrir la puerta, su madre lo esperaba con una sonrisa preocupada. Izuku, ¿otra vez llegas tarde? ¿Pasa algo? No, nada, mintió él con calma. Solo caminé un poco por la plaza. Entiendo. Debes tener hambre. Izuku asintió y se sentó a cenar. Pero su mente no estaba allí. Seguía dando vueltas en ese nombre. Yamada Kenshi. Lo susurró sin darse cuenta. Su madre lo oyó. ¿Quién es ese, hijo? Izuku levantó la mirada rápidamente. Nadie. Solo, un nombre que vi por ahí. Ella frunció el ceño, pensativa. Creo que ese nombre lo vi en las noticias hace años, pero no estoy segura. Con esa chispa de información, Izuku terminó de comer apresuradamente y corrió a su computadora. Tecleó el nombre con manos temblorosas. Las búsquedas fueron inmediatas. Yamada Kenshi, genio de la biotecnología aplicada a los dones. Reconocido en el mundo académico, hasta que un escándalo lo hundió. Supuestamente incendió su propia casa, en un ataque de ira, luego de que la comunidad científica rechazara su teoría. Izuku se quedó helado frente a la pantalla. Recordó la desesperación en los ojos del profesor. Su obsesión. Su resentimiento. Todo encajaba, y necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Izuku faltó a clases. No había espacio para otra cosa. Caminó decidido hacia el laboratorio. Cuando llegó, el profesor lo saludó, sin notar aún el fuego en los ojos del chico. Llegaste temprano. Es hora, ponte el traje que... ¿Tú quemaste tu casa? Interrumpió Izuku con voz tensa. El profesor se quedó en silencio por un instante. Luego soltó una risa seca. Vaya, investigaste. Pero no tengo tiempo para tus mierdas, mocoso. No me vengas con esa mierda, espetó Izuku. Respóndeme. ¿Eres un asesino? ¿Un maldito loco?
El profesor avanzó y lo golpeó sin aviso. Con eso deberías callarte. Izuku retrocedió, pero le devolvió el golpe con fuerza, derribando una mesa llena de frascos. No me iré sin una respuesta. La pelea estalló. Golpes, gritos, objetos volando, cristales rotos. Hasta que el profesor, jadeando, se derrumbó al suelo. Sí, eres una molestia, niño. Pero no lo hice. Al menos, no directamente. Izuku se detuvo en seco. El profesor respiró hondo, como si finalmente soltara un peso inmenso. Está bien, te lo diré. Se apoyó contra una mesa rota mientras hablaba con voz amarga. Creía que el Ex era el futuro. Mi teoría podía cambiar el mundo, pero nadie me escuchó. Me quitaron todo: fondos, laboratorios, reputación. Solo mi esposa Ryo y mi hija Irumi creyeron en mí. Cerró los ojos con dolor. Entonces apareció él. Un hombre amable, que me dijo todo lo que necesitaba oír. Que mi teoría era una obra maestra. Que yo valía. Me dio todo: recursos, personal, tecnología. Me sentí vivo otra vez. Su voz se quebró por un segundo. Pero yo desconfiaba. Me advirtió. Me rogó que no confiara tan rápido. No le hice caso. Trabajé como un demente. Y cuando logré sintetizar el ETF, me di cuenta de su verdadero plan: quería crear monstruos. Izuku se quedó en silencio, atento a cada palabra. Cuando le dije que me negaba a seguir, él sonrió y me dijo: si te vas, te arrepentirás. Esa noche, mi casa ardió. Con mi esposa y mi hija dentro. Me incriminó. Y perdí todo. El profesor apretó los dientes. Le robé mis propios datos antes de huir. Borré todo lo que pude. Así no podría replicar el EX con la misma calidad. Pero tarde o temprano, lo intentará otra vez. Izuku tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos. Entonces, ¿por qué sigues con esto? ¿Por qué terminar tu proyecto? El profesor lo miró, con una mezcla de rabia y resignación. Porque es lo único que me queda. Lo único que me impide querer morir. Silencio. Largo, tenso, pesado. Izuku apretó los puños, respiró hondo, y luego dijo: a la mierda. Caminó hasta su traje y comenzó a ponérselo. Terminemos esto. El profesor se limpió las lágrimas con la manga del traje, respirando hondo. Muy bien, terminemos esto. Mientras ajustaba su traje químico, Izuku se acercó al banco de trabajo. ¿Y cuál será el catalizador? El profesor, sin mirar atrás, respondió con voz seca. De ese tipo amable que en realidad era un monstruo disfrazado. Un villano poderoso. Izuku frunció el ceño. ¿Un villano? Sí. Pero no uno común, este es diferente. Es tan peligroso que con solo pronunciar su nombre, te estás sentenciando. Es el hombre que controla todo desde las sombras. Izuku tragó saliva. ¿Quién es? El profesor se giró, con una mirada oscura, como si tan solo decirlo ensuciara el aire. All for One. Izuku se quedó en silencio. El nombre no le decía nada, y eso lo hacía aún más inquietante. Nunca había oído de él. Exacto. Ese es su poder real. Está en todos lados y en ninguno. Y créeme, si llega a saber que estoy intentando usar su ADN para algo, vendrá por mí. Me matará. Pero ya da igual, al final siempre huyó de él. Con una mezcla de desprecio y determinación, el profesor sacó una pequeña caja metálica con aislamiento térmico. La abrió con delicadeza, revelando una bolsa al vacío con varios cabellos rubios, envueltos con etiquetas de laboratorio. Izuku lo miró, confundido. ¿Eso qué es? El profesor sonrió, apenas. La otra mitad del catalizador. Izuku se inclinó para ver mejor, y entonces notó la etiqueta descolorida. All Migs. Espera, de All Migs. El profesor soltó una risa ronca. Vaya, al parecer sí eres fan del musculoso. Izuku se sonrojó, entre confundido y emocionado. ¿Pero cómo lo conseguiste? ¿Eso no es ilegal? No preguntes, dijo el profesor, cerrando la caja con un clic metálico. Solo diré que casi me gano una demanda, pero valió la pena. Izuku se llevó la mano a la cabeza, sin creer lo que escuchaba. ¿Entonces vas a combinar el ADN de All Mig con el de All for One? Exactamente. El símbolo de la paz y el símbolo del terror. El sol y la sombra. Lo mejor de ambos extremos. El profesor levantó un vial vacío, mientras su voz se volvía grave. Ese será nuestro catalizador. Y con él, el compuesto F alcanzará su forma final. Izuku tragó saliva, sabiendo que ese experimento podía ser la creación de un milagro, o el inicio de una pesadilla. Está bien. Vamos a hacerlo. Izuku monitoreaba atentamente los niveles de energía y estabilidad mientras el profesor operaba una máquina de extracción genética de alta precisión.
En una cámara aislada, el cabello de All Might y la muestra obtenida de All for One eran procesadas al mismo tiempo, separados por campos magnéticos. Iniciando secuencia de extracción, murmuró el profesor, con los ojos fijos en la pantalla. Contra todo pronóstico, ambos fragmentos de ADN fueron aislados sin error. Sin explosiones, sin contaminación. Solo un trabajo en equipo meticuloso y casi milagroso. Lo logramos a la primera. Exclamó Izuku, sin poder contener la emoción. Profesor, tenemos el catalizador definitivo. Si usamos las mismas condiciones de la última prueba, esto debería funcionar. El profesor esbozó una leve sonrisa, esa mezcla entre orgullo y cansancio que solo alguien que ha perdido demasiado puede hacer. Muy bien, chico. Es hora. Colocaron la mezcla base de LED en la cámara principal. Izuku reguló el pH y ajustó la temperatura. El profesor inyectó el catalizador gota a gota mientras las máquinas zumbaban con intensidad creciente. Pasaron 30 minutos bajo tensión, viendo cómo las partículas de LED aceptaban el nuevo catalizador, entre burbujeos, cambios de color y oscilaciones en los gráficos. Pero entonces, las alarmas comenzaron a sonar. Chispas saltaron desde los monitores. El sistema de refrigeración rugía al límite. Una válvula explotó en la esquina con un estallido metálico. «Apágalo», gritó el profesor, retrocediendo con los ojos abiertos de par en par. ¡No!, respondió Izuku, apretando los controles con fuerza. Ya casi está. No podemos detenernos ahora. Terminéoslo, juntos. El profesor dudó. Solo un segundo. Luego apretó los dientes, giró sobre sus talones y se lanzó de nuevo a la consola. Activó el estabilizador de emergencia. Ambos comenzaron a ajustar parámetros a toda velocidad, sincronizados como si compartieran el mismo pensamiento. Y entonces, el catalizador reaccionó. Un brillo azul, intenso y vibrante, brotó del centro del EF. La energía se condensó en un vórtice pulsante, como si latiera con vida propia. ¡Ya está!, exclamó el profesor. «Apágalo». Izuku golpeó el interruptor maestro. Todo se apagó. Oscuridad. Solo el zumbido residual de los ventiladores de emergencia y el olor a ozono. Silencio. Y luego, una risa leve. «Está completo, al 100%. Lo logramos», dijo el profesor, mientras extraía con sumo cuidado una jeringa con el líquido brillante. «¿Está listo?», preguntó Izuku, aún sin poder creerlo. «Sí, este es el verdadero F. Nuestro milagro». Ambos se miraron. Sonrieron. Rieron. Lo habían conseguido. «Niño», dijo el profesor, guardando la jeringa en una cápsula protectora, «sin duda hicimos algo grande. Pero el compuesto debe reposar al menos 2 horas para ser completamente funcional». Izuku, agotado, se dejó caer sobre una silla. «Muy bien», dijo con un suspiro. «Entonces, ¿qué hace exactamente?». El profesor lo miró. Por primera vez, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Supongo que es momento de contártelo. Al final de cuentas, sin ti esto no habría sido posible, asistente». Izuku sonrió, levemente. «Verás», continuó el profesor, «mi don es sensación de dones. Es como un radar, una percepción natural de las energías únicas que tienen las personas con dones. Y, aunque no lo creas, los Kirkles como tú también tienen esa energía, pero está casi apagada. Dormida». Izuku lo escuchaba con atención. Cuando era joven, no le di importancia. Pero con el tiempo, y mi pasión por la ciencia, desarrollé teorías. Teorías que incluso llegaron a estar en los libros escolares. Entonces me hice una pregunta. ¿Y si esa energía pudiera activarse a la fuerza? Izuku abrió los ojos. Lo comprendía. Dejé esa idea. Años pasaron. Me casé. Tuve una hija, y ella también nació sin don. Me dolía verla luchar, sabiendo que nunca podría alcanzar su sueño, ser una heroína. La voz del profesor tembló. Un día, me miró y me dijo: «Papá, ¿puedo ser una heroína sin tener un don?». Y yo no supe qué responderle. Hizo una pausa. Así que volví a pensar en esa vieja teoría. Y así nació el EF, el evolucionador de dones forzados. Un compuesto diseñado para despertar esa energía dormida, para forzar la evolución, y crear un don donde antes no había nada. Izuku, aún procesando todo, alzó la mirada. «Entonces, ¿el compuesto da un don específico? ¿Usted lo decide?». El profesor negó con la cabeza. «No. Eso sería jugar a ser Dios. Y créeme, el mundo ya tiene suficientes errores como para que yo lo complique aún más». Se sentó junto a Izuku, suspirando. «El EF no otorga un poder a elección. Es un activador. Despierta el don que debió manifestarse naturalmente, si el cuerpo hubiera podido desarrollarlo.
Como cuando un niño manifiesta su Kirk a los 5 años. Entonces, si mi padre volaba y mi madre leía mentes. Exacto. Sería casi imposible que tuvieras el don de controlar el agua a menos que eso ya estuviera en tu ADN. El compuesto no inventa algo nuevo, solo desbloquea lo que ya estaba dormido. Izuku asintió en silencio. El concepto lo intrigaba profundamente. Entonces, miró al profesor con curiosidad genuina. ¿Y su hija? ¿Cómo era ella? El profesor arqueó una ceja. No seas raro. No es eso, dijo Izuku, algo apenado. Solo, me dio curiosidad. El científico sonrió con nostalgia. Por un segundo, su mirada se perdió en otro tiempo. Era como tú, alegre. Un poco rara. Muy molesta, rió por lo bajo. Pero adorable. Tenía tu edad cuando All for One la mató. Izuku bajó la vista. No supo qué decir. Aún la extraño, añadió el profesor, apenas en un susurro. Tras unos segundos de silencio incómodo, Izuku levantó la voz, titubeando. ¿Y, no tiene miedo de que All for One lo encuentre? El profesor negó de nuevo, con una calma perturbadora. Cuando mi familia murió, me di cuenta de que ya no tenía nada que perder. Vivir o morir, dejó de importar. Sus palabras flotaron pesadas en el aire. Izuku tragó saliva. Lo entendía. Tal vez más de lo que quería admitir. Pasaron las 2 horas hablando de todo un poco. Comida favorita, música, películas, rarezas de la infancia, incluso de héroes que admiraban. Era extraño, pero reconfortante. Como si, por un rato, el tiempo se hubiera detenido. Como si fueran solo 2 amigos compartiendo una tarde cualquiera. De pronto, la alarma del laboratorio sonó con un pitido suave. Ambos se levantaron y fueron directo al compartimiento de contención. El EF brillaba con un azul pulsante, casi vivo. «¿Está listo?», dijo el profesor, con una mezcla de orgullo y respeto. Izuku lo observó con asombro. «Es hermoso». «De verdad, profesor, creo que la comunidad científica está llena de idiotas. Usted creó algo que podría cambiar el mundo. Para mejor». El profesor lo miró en silencio. No había burla ni arrogancia en la voz de Izuku. Solo sinceridad. Y eso le bastó. «Bueno», dijo finalmente. «Es hora de probarlo. Ven, déjame inyectártelo». ¿Qué? ¿Así de rápido? Claro. Es mi compuesto, y yo decido a quién se lo doy, respondió el profesor con firmeza. No voy a darte un discurso sobre que eres especial o el elegido. No es por eso. Es porque quiero. ¿Y por qué tú estuviste aquí, creyendo conmigo? Izuku se quedó callado un segundo. ¿Y qué tengo que hacer? El profesor le pasó la jeringa con delicadeza, como si le confiara algo sagrado. Solo inyectártelo en el cuello. No hay ceremonia, ni música dramática. Esto no es una película. Izuku sonrió, nervioso, mientras tomaba la jeringa. Izuku colocó la jeringa en su cuello, tragó saliva y dijo en voz baja. A la cuenta de 1. Pero no alcanzó a contar. El profesor ya le había inyectado el compuesto con rapidez y una sonrisa tranquila. «Oiga, eso le quita lo especial», se quejó Izuku, medio indignado. «No seas llorón», respondió el profesor, cruzándose de brazos. Según mis simulaciones, en unos minutos deberías tener un don. ¿Cuál? No lo sé, pero lo tendrás. Luego, el profesor abrió un pequeño cajón, sacó un sobre grueso y se lo lanzó a Izuku. Toma esto también. Hay 500.000 yenes. ¿De dónde sacó tanto dinero? Niño, tengo métodos legales para obtener ingresos. Así que no te preocupes. Así nadie intentará matarte por parecer débil ahora que tienes un don. Izuku aún no entendía del todo qué estaba pasando. Todo había sido tan rápido, tan surreal. Pero entonces el profesor lo miró con una sonrisa algo triste. Dime, ¿no quieres comer un helado? ¿Helado? Sí. Para celebrar. Toma, ve a comprarlo. Yo invito. Izuku entrecerró los ojos, confundido. ¿Está bien, profesor? Sí, niño. Ahora ve. Que se derrite. Izuku dudó un momento, pero luego asintió con una leve sonrisa. Enseguida vuelvo. Salió del laboratorio con pasos lentos, aún sintiendo cómo el calor del compuesto se extendía por su cuerpo. Adentro, el profesor quedó inmóvil, esperó unos 10 minutos, mirando hacia la oscuridad del pasillo. La tensión lo envolvía. Sabía que vendrías, murmuró. De las sombras, emergió una figura. La máscara negra, el porte imponente. All for One no necesitaba presentarse. Solo lo miraba, como un depredador que sabe que su presa ya no puede huir. El profesor respiró hondo, sabiendo que había llegado su momento,